Capítulo 2, si podemos dejar la imagen de la serie de este mes estamos hablando sobre la serie Ser hallados fieles, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en cuanto a los administradores se requiere que sean hallados fieles, ¿verdad? Y también la Biblia nos enseña, como aprendimos las últimas semanas, que al final de nuestras vidas no escucharemos al Señor decir siervo bueno y exitoso, siervo bueno y famoso, siervo bueno e influyente. La Biblia sí nos dice que la palabra del Señor al final será siervo bueno y fiel, ¿verdad? O sea que la fidelidad es algo que el Señor espera de mí y de usted en cada escenario de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios anhela un pueblo fiel? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a Tito capítulo 2. La semana pasada hablamos cómo Dios necesita un pueblo fiel a Dios, ¿verdad? Hoy día vamos a seguir con la serie y vamos a hablar sobre el tema cómo ser fieles al Evangelio. O sea, tú y yo hemos recibido el mensaje de las buenas nuevas, tú y yo recibimos el Evangelio y hoy somos una generación que necesitamos permanecer fieles al Evangelio. Amén. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Alguien que diga amén a esto? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad. Gloria a Dios por eso. Y purificar para sí mismo un pueblo propio. O sea, Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie ¿qué dice ahí la palabra? Menosprecie. O sea, Pablo le está hablando a Timoteo y no es la primera vez que Pablo instruye a sus discípulos a permanecer y ser fiel al mensaje del Evangelio de forma práctica, de una forma no solamente teórica. ¿Por qué? Porque el Evangelio, amados, mucho más allá que solo traducirse al español como buenas nuevas o buenas noticias, es también, amados, lo que nosotros podemos llamar que el Evangelio no es una teoría, sino es que esa teoría se transforma en vida práctica cuando nosotros obedecemos y vivimos sus mandamientos. El Evangelio no es solamente un análisis de Génesis a Apocalipsis. Muchos teólogos dicen que el Evangelio se puede encontrar casi en toda la Biblia. El Evangelio es verdad, es eso. El Evangelio también es el cielo viniendo a la tierra, ¿verdad? A través de Cristo y uniendo todas las cosas nuevamente, lo que se había separado. Pero vamos a ser honestos, todo esto es algunas expresiones del Evangelio. El Evangelio puede traducirse, por ejemplo, como la salvación de los perdidos. ¿Qué más? ¿Qué me puede ayudar? ¿Qué es el Evangelio? ¿Verdad? Ya, aparte de las buenas nuevas, vamos, tú puedes. ¿Qué más? ¿Qué es el Evangelio? Si hoy te preguntáramos, y de hecho vamos a hacer ese ejercicio, pastores, la próxima semana preguntémosles a los niños. Si alguien te pregunta ¿qué es el Evangelio? Vamos a medir cómo estamos concientizando y enseñando en estos años a cada generación en sus diferentes edades. Pero hoy día para ti, ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? Cambio de vida, poder, amor. Si te fijas, amados, todo esto en parte es el Evangelio. Como que si alguien te dijera que este lugar es un lugar que tiene ladrillos en sus paredes. Es una verdad, pero no es toda la verdad. Tenemos algunas salitas que no tienen ladrillos, aunque sí es correcto decir que aquí hay ladrillos. Podríamos decir que este es un lugar con un piso de baldosas cerámica, y es verdad, pero no es toda la verdad, porque ese patio no lo es, el pasillo no lo es, tal vez arriba no lo sea, es piso de flotante de madera.
A veces, amados, dependiendo de cómo tú hayas recibido el evangelio, puedes estar definiendo el evangelio según un punto de vista. Pero quiero decirte algo, y si lo estás anotando, anote eso en el nombre de Jesús. El evangelio no es mi punto de vista. El evangelio es lo que la palabra de Dios dice que es el evangelio. Hay personas que conocieron el evangelio en un punto de vida muy malo, y para ellos el evangelio es una salvación. Pero yo creo en el nombre de Jesús que algunos jóvenes que no voy a mirar aquí en pronto se estarán casando y van a tener hijos, y van a tener generaciones, y van a trascender su fe en un legado. Pero esos hijos no van a tener que sufrir lo que muchas veces nosotros hemos sufrido. Entonces, de pronto, para tus hijos el evangelio se va a definir de otra manera. No solamente como aquel día que tú estuviste hundido en droga y ahí el Señor te recuperó, ¿verdad? Para nuestros hijos a veces el evangelio va a tener otro significado y otra mirada que no anula la verdad que el evangelio es salvación. Lo que estamos hoy día abordando, que tú y yo necesitamos ser fieles al evangelio, pero tenemos que entender, y hoy día vamos a responder algunas breves preguntas, que espero que sean solo 3, que ¿cómo entendemos del evangelio? ¿Cómo recibimos del evangelio? ¿Qué es el evangelio? Porque la interpretación correcta del evangelio es lo que me va a permitir ser fiel o no al evangelio. Por ejemplo, el evangelio podemos decir que son la voluntad expresa del Señor escrita. La Biblia, las escrituras son las medidas, son los modelos, es básicamente los padrones del Señor. Ahora vamos a ser honestos. Si yo hiciera aquí un desafío, un challenge o algo así, y dijera: Diego, vamos a hacer aquí algo a ojo, así sin una cinta, sin medir, me gustaría que tú a ojo mirando, tú pudieras cortar aquí al lado una madera o una cuerda exactamente a la misma medida de esta mesa, pero no puedes usar una cinta, no puedes tener acceso a las medidas. ¿Cuáles son las probabilidades que Diego logre ser fiel a las medidas si no conoce las medidas? Si yo le digo: Jorge, vamos a construir esta misma pared que está aquí, la vamos a ampliar hasta el portón. Por favor, alguien que diga amén. Y yo le digo: pero no puedes medir, no puedes tener acceso a las medidas, no puedes saber cómo construirla. ¿Cuáles son las probabilidades que Jorge se equivoque en la edificación? Son gigantes. Pero ¿qué diferencia hay que yo te diga: Luchito, aquí están las instrucciones, las medidas, el material, el plazo de construcción, con quiénes puedes contar y con qué mezclas no puedes unirla? Es totalmente seguro que si tú usas estas medidas, estos materiales, estas personas, y no mezclas esto con algunas cosas, que esta edificación va a ser segura. Es 100% seguro que él va a lograr ser fiel al evangelio, ser fiel a las medidas, ser fiel a la construcción, mientras sea conocedor de las medidas. Ahora, en cambio, amados, muchos de nosotros estamos tratando de replicar una vida cristiana, pero necesitamos el conocimiento de la palabra. Porque, según Tito capítulo 2, el Señor, Él se entregó a sí mismo para conquistar para Él un pueblo para sí. O sea, ¿qué es lo que Jesús espera de nosotros? Un pueblo fiel. Él se demostró fiel y espera de nosotros nuestra fidelidad. Y amados, tal vez hoy estamos en este lugar y tenemos que pasar por algunas decisiones importantes en la vida. ¿Cuántos acá han pasado por decisiones importantes en sus vidas? ¿Verdad? Creo que algunos de los que hemos tenido que hacer cambios significativos, nosotros como familia, como matrimonio, como apóstoles, diversas veces tomamos decisiones. La más reciente, irnos a otro país a estudiar junto con mi esposa y pasar un tiempo lejos de la familia, abandonar el lugar de seguridad para nosotros. En algunos momentos trabajos, en algún momento un cambio de casa, como también el cambio de país, venirnos de Brasil a Chile a vivir acá, todas estas cosas, ¿verdad? Pero amados, quiero hablar algo importante, que nosotros en la vida estamos condicionados a que la mayoría de estas decisiones respondan a una motivación personal, a un deseo personal, y que nuestras decisiones satisfagan nuestra voluntad.
Pero amados, la palabra del Señor nos va a enseñar en muchos momentos, como podemos ver 1 Samuel capítulo 13, como Dios levanta a David porque encontró en él un corazón que haría la voluntad del corazón del Padre. Él dice: ahí está uno que hará todo conforme a lo que yo quiero. Vemos a hombres como Jesús, que la paloma desciende del cielo y esa voz suena, ¿verdad? Diciéndole: este es mi Hijo amado en quien yo apruebo, yo tengo complacencia, yo tengo placer, Él hace mi voluntad. Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Cuántos creen que eso es una verdad absoluta? Ahora, amados, quiero decirte, la palabra del Señor muchas veces nos va a hacer algunos cuestionamientos. ¿Será que yo estoy viviendo mis decisiones diarias para satisfacer mis voluntades, o será que mi vida ya está involucrada con los planes de Dios? ¿Será que donde yo trabajo, donde yo vivo, con las personas que me relaciono, tiene que ver conmigo participando en los planes de Dios o Dios participando en mis planes? Muchas veces interpretamos el evangelio como Dios interviniendo en mis ideas, en mis planes, en mis deseos. Pero el verdadero evangelio es que el Señor compró para Él un pueblo que está dispuesto a involucrarse en los planes de Dios. De decir: Dios, ¿qué quieres hacer en este tiempo? Si quieres hacer algo en Chile, puedes contar conmigo en mi familia. Si quieres hacer algo entre los jóvenes de esta generación, puedes contar con mi juventud. Si quieres hacer algo en los continentes que nos rodean, si quieres hacer algo en Latinoamérica, puedes contar con los adolescentes de Nuevo Camino. Si quieres hacer algo en este tiempo, heme aquí, Señor. Yo y mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos están dispuestos en los próximos meses a decir: Señor, no solamente quiero que tú te involucres en mi historia, yo quiero involucrarme en tu historia? Sabes, amados, cuando entramos en este principio, tú y yo hoy día estamos acá para aprender acerca de este tema: cómo ser hallados fieles al evangelio. Vamos a Hechos capítulo 2 versículo 42. Creo profundamente que esta palabra va a tener muchas referencias bíblicas, así que vamos a ir juntos. Dice que la primera iglesia, ¿verdad? Los primeros creyentes, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hacemos una pausa. Vamos a encontrar una verdad central aquí en Hechos capítulo 2. La primera verdad que vamos a entender es que tú y yo necesitamos comprender el contexto, que estos discípulos de Hechos capítulo 2 estaban replicando un modelo recibido. Ellos estaban llevando a cabo algo que ellos habían oído del Señor. Un poquito menos. Y en 1 Corintios 15:3 también, no solamente los primeros creyentes replicaron lo que oyeron de Cristo. Pablo ahora también está replicando a la iglesia de Corinto lo que él también había recibido de estos primeros creyentes. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme ¿qué? Las Escrituras. Siguiente. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando hacemos esta lectura, amados, me llama mucho la atención. La atención de que este escenario, Pablo está diciendo una palabra. Él está diciendo: yo les he enseñado tal cual recibí el evangelio, así mismo como lo recibí, lo entregué. Fui fiel al mensaje, fui fiel a la palabra, fui fiel a lo que fue entregado. Y él va y entrega eso a los siguientes creyentes. Ahora, amados, cuando vemos este principio, eso está hablando del acontecimiento de que Jesús se aparece a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos saben de qué estamos hablando? Estamos hablando que Jesús resucitado, Él pasó unos días sobre la tierra.
Y la palabra del Señor dice que Él personalmente estuvo predicando y enseñando el evangelio del reino a estos 500 hermanos. Fíjese qué tremendo. Jesús, el mejor predicador. Jesús, el mejor teólogo que jamás existiría. Jesús, el de los milagros. Jesús, el que transformó vidas. Por una cantidad de días se dedica a estos 500 hombres a enseñarle la palabra. Luego enseñan las escrituras que Él, a la vista de todos, asciende a los cielos. Cuando asciende a los cielos, Él, antes de hacerlo, deja una promesa: que ellos se reúnan, porque llegaría el momento que en este aposento alto descendería sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos recibirían poder y serían testigos sobre cada lugar donde el Señor los enviara. Ahora la pregunta es: ¿cuántas personas encontramos en el libro de Hechos que fueron llenos del Espíritu Santo? Vamos ahí de nuevo. ¿Cuántas personas fueron llenas por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? 120 personas llenas del Espíritu Santo. Pero voy a hacerte una pregunta: ¿cuántas personas Jesús se le apareció y les predicó el evangelio del reino? ¿A cuántos hombres Jesús hizo la promesa que vendría el Espíritu Santo? Más de 500. O sea que tenemos 500 recibiendo un mensaje, pero solo 120 recibiendo. Si hacemos un análisis bíblico, yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué hacemos con los 380 hombres que no fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no perseveraron? ¿Qué persiguieron? ¿Qué los desvió? ¿Qué atrapó sus corazones? ¿En qué sus mentes se empeñaron? Porque 500 fueron desafiados, pero 120 fueron llenos. Esto quiere decir, amados, que estos 120 tuvieron una característica que tú y yo necesitamos tener. Es saber, número uno, que si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, pero no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, vayan porque vendrá, ellos sabían, Jesús no miente. Si Él dijo que vendrá, va a venir. El poder desde lo alto. Pero amados, estos hombres tenían algunas cosas importantes: que ellos perseveraron juntos y unánimes. Y ellos estaban en una expectativa y un sentir de que si Jesús les dijo una instrucción, quédense en el aposento alto, ellos sabían que ser fiel a esta palabra garantizaría un nuevo mover que traería salvación a todo el mundo. Un nuevo mover de milagros, un nuevo mover de avivamiento, un nuevo mover de sanidad. Pero amados, nos damos cuenta rápido que los siguientes creyentes, el mismo apóstol Pablo, él viene a la iglesia que vivió esta realidad, donde 380 no recibieron, pero 120 fueron llenos. Y ahora les está diciendo: hey, el evangelio necesita ser comprendido correctamente. Cuidado con lo que hoy ustedes están traduciendo como evangelio. Acá en Tito capítulo 2, Pablo le está diciendo: Tito, necesitamos entender que lo que estamos recibiendo debe traducirse a nuestro estilo de vida. Que vivan de manera justa, piadosa, de forma correcta. Porque si el evangelio no transforma vidas, no es evangelio. Lo voy a decir de nuevo. El evangelio que te dice: quédate así, tal como eres, y permanezca así. Quiero decirte algo: ese no es el evangelio. Juan Bautista, cuando inicia este movimiento, él dice: arrepentíos, porque es llegado a vosotros el reino de los cielos. El primer mensaje acerca del evangelio habla de una transformación de vida, habla de arrepentimiento, habla que si llegaste de una manera, dentro de poco esperamos que estés de otra. ¿Sabes? Si puedes mirar a alguien cerca suyo, dígale esta verdad de parte del cielo: el evangelio es transformación. El evangelio es transformación. La pregunta hoy no es solamente si conocemos el evangelio. Mi pregunta para ti es: ¿qué conoces del evangelio? ¿Qué has aprendido del evangelio? Porque
Según la perspectiva, la visión que tengas del evangelio, puede ser que estés mandando a todo el mundo al infierno y solo tú te vayas al cielo. O que estés creyendo que nos vamos todos al cielo sin importar cómo sea, cosa que la Biblia no lo dice así. Dependiendo de la versión de evangelio, tú tienes cargas de culpabilidades porque supuestamente tus pecados no tienen perdón. Dependiendo de la versión de evangelio que tengas, has recibido un evangelio que promete lo que ni el anticristo se atrevió a tanto: fama, poder, dinero. Cuando vemos estos principios, la pregunta no es si conoces el evangelio, pero la verdadera pregunta de análisis en esta tarde: ¿cómo podemos ser fieles al evangelio sin conocer el verdadero evangelio? Hoy día estamos acá, amada iglesia, para entender que cuando Cristo venga, ¿seremos hallados fieles a sus palabras? Vamos a seguir avanzando. Tenemos que entender y responder estas preguntas. ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo entendemos el evangelio? Tenemos que hacernos algunos principios. Por ejemplo, si estamos hablando de la fidelidad, si puedes anotar eso, anótelo. La fidelidad solo existirá con una correcta comprensión del evangelio. O sea, la fidelidad al evangelio solo sucederá con una correcta comprensión del evangelio. Antes de preguntarnos, amados, ¿qué sé o cuánto sé del evangelio? Hoy día debemos evaluar, amados, que no podemos ser fieles a lo que no conocemos. Y cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles de Hechos 2:42, vamos a hablar que la primera estrategia que la iglesia primitiva enseñó a sus discípulos fue a permanecer en la doctrina, a permanecer en la palabra, a conocer las escrituras, porque ellos sabían que la fidelidad de ellos dependía de conocer estas doctrinas. Doctrinas que obviamente sabemos que el fundamento es Cristo, ¿amén? No se trata solamente entonces de acumular conocimiento, pero comprender lo que estoy escuchando, tener entendimiento de lo que Dios me está hablando. Porque cuando hablamos de Pablo, hablamos de que él decía: fui fiel a lo que recibí, así como recibí, lo entregué. Si quieres anotar eso, anota este punto. Entonces, una de las maneras en la que tú y yo podemos ser fieles, número uno, es conociendo el evangelio, ¿verdad? Pero también siendo fieles a la verdad que recibimos. Cuando vemos este principio, los apóstoles, ellos no diluyeron la verdad, ellos no adaptaron la verdad según cada generación. Ellos no usaron esto como algo diciendo: mira, esta generación, si hablamos de los latigazos de Jesús, se va a traumar. No, borra eso. No, la siguiente generación, si hablamos de cómo escupieron y gritaron a Jesús, no, esta generación no acepta el bullying, no acepta el maltrato con palabras. No, borra eso. Sabes, los apóstoles fueron intencionales y no inventaron un nuevo evangelio según cada generación, porque el evangelio es el mismo hoy para siempre. Cuando leímos el libro de Hechos 2:42, y también cuando leímos Pablo en la primera carta a los Corintios, y cuando leímos de Tito hablando, recibiendo el mensaje, vamos a ver una sola verdad siendo predicada: que Jesús vino, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió a los cielos, que Él está reinando, que Él volverá, que Él nos ha hecho hijos de Dios, que Él ha perdonado nuestros pecados, que a través de su muerte Él nos ha dado sanidad y vida eterna, que en sus heridas fuimos nosotros curados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y quiero decirte que esta verdad sobre Nuevo Camino no cambiará. Él sigue siendo un Dios de milagros, Él sigue siendo un Dios que restaura, Él sigue siendo un Dios que transforma vidas. Y en el nombre de Jesús, de generación a generación permanecerá su palabra. El Salmo lo determina de esta manera: que de generación a generación anunciaremos sus verdades. Los apóstoles predicaron una sola cosa y no separaban una de la otra. Ellos lograron entender una siguiente verdad, que si la quieres anotar, que ser fieles al evangelio
significa no reducir el evangelio a aquello que me resulte más cómodo. Ser fieles al evangelio, número 1, es conocer bien el evangelio. Número 2, es no diluir el evangelio a una versión que más me agrade. El evangelio es el evangelio, aun cuando te hace perdonar a los que te ofendieron. El evangelio es evangelio, aun cuando te dice a ti que quieres ser el primero, que el primero será el postrero, y el que quiera ser servido será siervo de muchos. Pero pastor, yo soy ese músico brillante, sin servicio, sin carácter, sin formación, sin un impacto verdadero del evangelio en tu vida. El evangelio no se trata de los talentos, se trata de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y si Él vive en nosotros, debe ser visto, debe ser escuchado, debe ser manifestado. Alguien que diga amén a esto. Cuando vemos estas verdades espirituales, vamos a confrontar algunos principios que son incómodos, porque ser fieles al evangelio no significa reducir el evangelio a una versión que me resulte más cómoda. Porque si no, vamos a crear un evangelio que quiere salvación pero sin santidad, que busca bendición pero sin obediencia, que quiere la presencia del Señor sin la vida de intimidad, que busca el crecimiento del ministerio sin ejecutar una misión de ir y hacer discípulos a las naciones. Vamos a empezar a tener evangelios que creemos en que Cristo vendrá por nosotros, pero no viviremos de acuerdo a esta verdad. Vamos a buscar evangelios que hablan acerca de recibir pero nunca de entregar, de ser el primero y nunca postrero, de ser importante y nunca menguar a nosotros mismos. Y vamos a empezar a enseñar que mengue Él para que crezca yo. Pero el verdadero evangelio es que mengue yo para que crezca Él. Que Él sea visto en todo lo que hacemos, que Él sea visto en todo lo que hablamos. El evangelio completo forma una iglesia y creyentes completos. Sabes, hoy día, Ali, estamos viviendo una generación muy poco resiliente en los momentos de dificultad. Pero quiero decir que el evangelio completo no te exenta de dificultades. ¿Cuántos saben que el Señor nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin? Pero Él también nos dice que pasaríamos por tribulaciones. Dice, cuando pases por esas tribulaciones, no teman, yo las he vencido. Pero cuando pases, eventualmente la vida va a estar dispuesta a dificultades, a problemas. Pero el evangelio completo no es que todo te va a ir bien todo el tiempo. El evangelio completo es que Él va a estar contigo todos los días, los buenos, los malos, los días de confusión, los días que no tenemos respuestas, los días que no tenemos más fuerzas para seguir. ¿Cuántos han pasado por días así? Señor, no tengo fuerzas para proseguir. Pero amados, ¿cuántos hoy día pueden decir que aún ahí Dios estuvo contigo? Ese es el evangelio. Sabes, amados, cuando vemos estas verdades, mi concepto de evangelio responde más a la medida bíblica del evangelio, o mi evangelio representa más a las medidas personales del evangelio. ¿Será que el evangelio que estoy creyendo es un evangelio creado según mis preferencias? ¿O el evangelio que estoy viviendo es el evangelio que la palabra del Señor nos enseña como evangelio de Jesucristo? Hechos 2:42, la palabra de Dios nos va a enseñar una gran palabra, que el secreto para la fidelidad se esconde detrás de una palabrita muy importante, que es perseveraban. Para ser fieles debemos ser constantes. Para ser fieles debemos perseverar, necesitamos permanecer. Perseveraban en la doctrina, eso significa que no participaban ocasionalmente. Ellos no se involucraban cuando les gustaba. Ellos no buscaban el día más cómodo, la distancia más agradable, el lugar más cómodo.
Ellos no estaban mirando si había aire acondicionado, agua mineral, heladita, lista para tomar, un baño en buenas condiciones. No. Ellos estaban entendiendo que el perseverar en la doctrina es en cada aspecto del evangelio. En el orar por los que nos persiguen, en amados, permitirse ser perseguido por causa del evangelio. Cuando vemos estos valores, amados, ellos perseveraban, no participaban ocasionalmente. Sabes, amados, el evangelio no es algo que vivimos el domingo de 6 a 8 de la noche. El evangelio es algo que debemos perseverar mañana. No, yo, sabes, no te voy a responder porque estamos en la iglesia. Si ya has dicho eso, significa que el evangelio aún está conquistando espacios de tu vida. Si tú de repente no vas a ver algo en redes sociales porque estás en la iglesia, si no vas a tener una conversación porque estás en la iglesia, sabes, amados, el verdadero evangelio es algo que debemos perseverar todos los días en caminar de forma bíblica. El verdadero evangelio son hombres y mujeres que viven de manera bíblica. Una de las características del evangelio es perseverar en la doctrina de los apóstoles. En este Hechos 2:42, presta atención de que después de recibir la instrucción, de recibir la doctrina, la palabra de Dios nos va a enseñar que ellos perseveraron en ella. En otras palabras, perseverar en la doctrina no es en eso creemos. Perseverar en la doctrina significa así vivimos. Voy a decirlo nuevamente: perseverar en la doctrina no es una declaración de que en esto creemos. Perseverar en la doctrina es mostrar así vivimos. ¿Por qué estás actuando de esta manera? Porque así vivimos. Perseverar en la doctrina es aquello que sale del lugar de las creencias para ser traducido en el área de las vivencias. Es lo que comenzamos a traducir, amados, en algunos principios espirituales. Por ejemplo, cuando hablamos de estos valores espirituales, vamos a entender que la fidelidad al evangelio se demuestra cuando lo que creemos comienza a determinar cómo vivimos. ¿Cuántos creen en el evangelio? Esto solo será una verdad completa cuando vivamos el evangelio. Sabes, amados, nosotros como iglesia sé que enseñamos valores muy importantes de nuestra fe, pero si eso no se traduce a un cambio de vida, tal vez tú que estás visitando acá o que tomaste una chapita, una plaquita que dices eterno visitante. Yo vengo, yo acompaño, visito, vengo con otros, pero que al final esto no está trayendo una transformación. Queremos decir que el verdadero evangelio quiere transformar nuestras vidas, porque el evangelio es el deseo del corazón de Jesús. Y el deseo del corazón de Jesús es transformarnos. No basta solamente con perseverar, amados, individualmente. También la Biblia habla de perseverar juntos. Y vamos a hablar un poquito, amados, también sobre estas verdades espirituales. Bueno, no quiero saltarme estas frases. Quiero ganar tiempo, no quiero alargarme, pero no quiero perder esto. Si perseveramos en la doctrina, debo preguntar entonces, ¿qué está formando mi manera de pensar? ¿Qué está rigiendo mis criterios? ¿Qué está rigiendo mi forma de tomar decisiones, de vivir la vida? Porque, amados, cuando vemos estas verdades espirituales, vamos a entender que siempre vamos a vivir como un reflejo de lo que creemos, ¿verdad? Tal vez vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Cuántos saben que debemos tomar más aproximadamente 2 litros de agua diarios? ¿Cuántos tomamos 2 litros de agua diarios?
toda esta gente, 5. Puede hacer otras preguntas. ¿Cuándo sabe que el azúcar hace mal, verdad? Te das cuenta que creer solamente no resuelve mucho. Saber algo es importante, pero lo que trae peso a nuestras convicciones es lo que hacemos con lo que creemos. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor enseña que pondremos nuestras manos sobre los enfermos, oraremos en el nombre de Jesús, no de Carlos, de Felipe, de Jorge, en el nombre de Jesús, y los enfermos sanarán? Dale un codacito a tu hermano y dígale: hasta fin de año, ¿por cuántos enfermos oraremos? Pero si lo creemos, ¿cuántos creen que Dios libra y sana personas de vicios, de ataduras? Que Dios hace libre a los endemoniados, a los atribulados. ¿Lo creemos? La verdad hoy día no es solamente qué creemos internamente, pero qué vamos a hacer para que al final, cuando lleguemos al cielo y el Señor le diga: hey Luchito, ábreme Mateo capítulo 28 y léeme lo que yo te dije que hicieras. Ay, Jesús, espérate. Id y haced discípulos. Y Jesús mire atrás y diga: van a haber 200, 300. ¿O vas a aceptar la triste idea de llegar solo y que Él diga: hijo, la ecuación era simple, sobre lo poco ser fiel y sobre lo mucho te pondré, entra el gozo eterno? Dios no te está pidiendo hoy dejar cosas absurdas. Dios no te está pidiendo hacer cosas fuera de tu alcance. Dios lo que nos está pidiendo es ser fieles a lo que Él llamó evangelio. Porque si no, vamos a vivir una fe con las mismas convicciones, como que tomar agua hace bien, pero no tomamos hasta que te salen esos cálculos, esas piedras y ay, pastor, estoy corriendo al hospital, ore por mí. ¿Qué pasó? El doctor dijo que no tomo agua, me están operando, ven a visitarme. Sabes, amados, nuestras convicciones deben traducirse en nuestras acciones. De lo contrario, el evangelio, amados, van a ser vanas palabrerías. Lo que Pablo dijo que no es el evangelio. El evangelio no son vanas palabrerías. El evangelio es poder, poder de Dios. La enseñanza apostólica de aquellos hombres era formar a Cristo en cada creyente. La enseñanza de los apóstoles era sobre el menguar a nuestros deseos terrenales para que vivamos de una manera que agrade al Señor. En Tito capítulo 2, Pablo le dice: hey, Cristo en su gracia, Él nos restauró, Él nos perdonó, Él nos escogió. Ahora vivan de forma justa, de forma piadosa, de forma bíblica. Sabes, quiero decir una verdad para ti, empresario, para ti, estudiante, para ti, padre de familia, para ti, trabajador, que el verdadero evangelio se está traduciendo en cómo estás emprendiendo, cómo estás trabajando, cómo estás asociándote, cómo estás estudiando, cómo te están viendo tus profesores, cómo tus compañeros de clase están viendo tu testimonio. Ese es el verdadero evangelio según Tito capítulo 2. Cuando vemos esto, amados, tenemos que preguntarnos: ¿será que se trata de reglas, disciplinas, genealogías? ¿Será que el fin del evangelio solo tenía ese enfoque? ¿O será que el enfoque era más profundo? Era enseñarnos que no somos fieles al evangelio solamente cuando lo predicamos. Somos fieles al evangelio cuando permitimos que el evangelio transforme nuestro estilo de vida. Solo seremos fieles al evangelio cuando ese evangelio transforme nuestra manera de vivir.
La doctrina correcta no es información para llenar nuestra cabeza, es verdad para que transforme nuestras vidas. Tal vez tú dices, pastor, pero ya recibí la verdad, ¿qué hacemos con ella? ¿Cuántos creen que lo que entiendes por evangelio está más para correcto que para falso? ¿Cuántos creen que están viviendo un falso evangelio? ¿Cuántos creen que están cerca de vivir un verdadero evangelio? Vamos a ser honestos, ¿verdad? ¿Tú crees vivir un verdadero evangelio? Ahora la pregunta es, primero, ¿cómo recibimos el evangelio? La segunda, ¿cómo lo vivimos? Ahora voy a hacer una tercera pregunta. Ya que lo estamos viviendo, ¿cómo lo establecemos? Porque el evangelio no se trata de quedarse, se trata de ir. El evangelio no se trata de consumir eternamente, sino que de la forma que recibimos, entregamos. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2: Timoteo, conforme oíste y aprendiste de mí, así te encomiendo que halles a hombres fieles y que esos hombres fieles encuentren a otros. Cuando vemos la ecuación, Dios no promovió la iglesia, el evangelio, la religión, la fe para producir un estancamiento y consumismo espiritual. Todo lo que estás recibiendo es porque a través de ti Dios quiere hacer algo. Tal vez ni te imaginas, sea tu primera vez pisando esta iglesia, pero quiero decir que aún siendo tu primera vez, Dios tiene planes con tu vida. Dios quiere hacer cosas a través de tus talentos, a través de los conocimientos que Él te ha dado, a través de las cosas que Él ha puesto en tus manos. Tal vez tú estás acá y tal vez nunca fuiste a una iglesia cristiana, pero aún así te quiero decir que a través de tu vida Dios quiere hacer un gran impacto en nuestra generación. Tal vez estás acá, amados, y esta pregunta, ¿cómo lo establecemos? Una cosa muy diferente es vivir el evangelio de forma personal e individual. Pero cuando hablamos del establecimiento del reino de Dios y la predicación del evangelio, vamos a ver que este es un lenguaje no singular. Este es un lenguaje que el Señor habla de familia. Dios habla de comunidad. Dios habla de estar juntos y unánimes. Dios habla de una unión de creencias, de una unidad de propósito. Dios habla de hombres y mujeres que están dispuestos a renunciar a sus puntos de vista, a sus ideales, para decir algo mayor nos une. Un pueblo que está dispuesto a decir quiero renunciar a mis ideales, a mis limitaciones, porque el evangelio nos une. Pablo habla de la diversidad de ministerios, la diversidad de dones, la diversidad de operaciones. Lo que estamos en el discipulado, ¿verdad? Estamos pasando justo por eso. Pero aprendimos algo en el discipulado: es que la diversidad no representa división. La diversidad precisamente es lo que nos une, es lo que nos hace participar y necesitar uno de los otros. ¿Acaso mi mano puede decirle a mi pie, no te necesito? ¿Verdad que la diversidad no nos divide, solamente nos une para propósitos mayores? Cuando nos preguntamos cómo vamos entonces a establecer el evangelio, lo establecemos cuando aquello que creemos se convierte en un comportamiento colectivo. Y comportamiento colectivo se define como una cultura. Es cuando todos nosotros juntos vamos a suponer, para esta casa es importante orar. Entonces se entiende y se asume que no es importante para unos y menos importante para otros. Cuando la oración se vuelve cultura, cuando lo hacemos juntos. Imagínate que Pastor Carlos todo el tiempo, orar es importante, orar es importante, orar es importante, pero Felipe en su comportamiento muestra que orar no es importante. Este quiebre de unidad no establece cultura. Pero cuando Jesús habla acerca de ir a ser discípulos, Él manda a todos. Cuando Él habla sobre orar sin cesar, Él envía a todos. Cuando Él habla sobre sanar enfermos y hablar en el nombre de Jesús, Él envía a todo creyente.
En Hebreos capítulo 10 dice la palabra que a la hora de adorar y entrar confiadamente delante del trono de la gracia, tenemos acceso a su presencia todos por medio de Cristo Jesús. Entonces, si entendemos, amados, que edificar casa para el Señor es una labor de todos, el evangelio solo es establecido cuando todos nos comprometemos con una verdad. Cuando todos nos hacemos partícipes de este altar. ¿O qué esperamos? Pastor Alejandra, suba, guíanos, adora, dinos cómo pongo la mano, qué palabra digo, me arrodillo, lloro, me siento, ¿qué hago? No. Nuestra labor aquí es decir, amada iglesia, estamos delante del hombre más bello del mundo. Su nombre es Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Sus ojos son como llamas de fuego, sus cabellos blancos como la nieve. Y estamos delante de alguien que es digno que lo adoremos. Cuando decimos eso, amado, adorar es natural. Amados, clamar su belleza es algo que te sale sin que nadie te lo pida, porque entiendes que estás delante de un Dios que es digno de adoración, que es digno de gloria, que no depende de uno, que no depende de dos. Pero cuando todos nos unimos, amados, como cuerpo de Cristo, avanzamos, conquistamos, su presencia se establece, el infierno tiembla. Por eso quiero declarar en el nombre de Jesús que en Chile, en Latinoamérica, todo lo que ha dividido la iglesia cae por tierra. Hacemos alianza de caminar en unidad, declarando que creemos en el evangelio y lo anunciaremos hasta ser hallados fieles a su palabra, donde todos discipulamos, todos adoramos, todos creemos, todos sembramos, todos vemos la palabra de Dios como nuestra meta suprema. Como dice Filipenses capítulo 3, que antes habían cosas que yo las estimaba valiosa, pero ahora las considero como pérdida, con tal de conocerlo a Él y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, no en mis propios deseos. Él es mi tesoro, Él es mi galardón, Él es mi premio, Él es la meta. Oh, aleluya, oh, aleluya. Sabes, amados, estamos delante de un momento que el evangelio es algo para vivirlo juntos. Frases como: yo no necesito ir a la iglesia para hablar con Dios. Claro que no, Dios te escucha en todos los lugares. Pero tú necesitas de la iglesia para disfrutar del cuerpo de Cristo, de los dones que Él repartió a los hombres, dones de sanidad, de lenguas, dones espirituales repartidos sobre los hombres que son de beneficio para el cuerpo. Necesitas del cuerpo porque tú eres solo una parte del cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice: cuídense y guárdense de los mutiladores del cuerpo. Dice: tengan cuidado con personas que tienen ese discurso. No, yo soy la iglesia. Nosotros no somos la iglesia. Equivocado. Pablo le dice a Gálatas: no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre, porque es en esa unidad, es en esa comunión que el cuerpo de Cristo se vuelve completo. Aquí no falte ningún miembro, ninguna parte del cuerpo. Amados, las partes más anónimas del cuerpo, todas son importantes. Si estás acá, tienes un valor especial. Si estás acá, eres parte del cuerpo. Si estás acá y estás en el cuerpo, tienes un propósito de existir. Sabes, amados, el verdadero evangelio lo necesitamos vivir juntos. Yo amo a Jesús, pero no necesito la iglesia. Hechos 2 no presenta una iglesia de creyentes independientes. Está presentando una iglesia que perseveraban juntos, unánimes, edificándose. Que mi ignorancia se supla con tu sabiduría, que tu ignorancia sea suplida con lo que Dios me ha enseñado. Vamos edificándonos juntos a obras, una edificación mutua. ¿Sabes? Si puedes, toque el hombro de su vecino y dígale: a la iglesia no venimos solo a recibir, también venimos a ser de bendición para otros.
Venimos a afirmar a aquellos que no tienen fuerzas. Venimos a través de un abrazo fortalecer a aquel que está pasando por días de dificultad. Venimos muchas veces, estás ahí en medio de la iglesia y hace poco una hermana me dice: pastor, escuché algo tan fuerte en mis oídos, como que mi corazón saltaba. Dios me dijo: mira, tienes 2 chaquetas aquí. Y Dios le da el sentir a una de ellas de decir: hay una hermana que está aquí entre nosotros que estaba llorando porque está padeciendo de frío, porque no tiene los recursos para comprarse una chaqueta. Dice: pastor, Dios me está mandando sembrarle a la hermana una chaqueta, ¿puedo hacerlo? Le dije: claro que sí, amadas, déjame orar por ti. Padre, bendecimos esta semilla, vaya, siémbrala. Amados, cuando esto acontece, tal vez para la que dio no es de gran impacto, pero solamente aquel que pasó por necesidades algún día sabe cómo estos pequeños gestos pueden ser de respuestas en días donde no vemos salida, donde todo se ve nublado, borroso, oscuro. Pero muchas veces el amor de un hermano por otro es donde se manifiesta el amor de Dios por nuestras vidas. Dios cuenta con tu vida para manifestar su amor a alguien más, a través de un mensaje, de un direct, de un DM, de una visita, de una llamada, de un tiempo, un café. Porque, amados, creemos profundamente que el evangelio no solo nos reconcilia con Dios, también nos enseña a vivir en comunión con nuestros hermanos. El evangelio no solo te saca de la tierra y te lleva al cielo. El evangelio te hace habitar en familia. Sabes, amados, cuando leemos esto, vamos a entender en Hechos 2:42, seguimos ahí todo el tiempo, que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Ellos tenían un sentir: Eduardo, para mí es importante estar contigo. Era una verdad para ellos. Era básicamente: hermana Rosita, me gusta escuchar cuando hablas del Señor, esto me fortalece, su fe me hace bien. Ellos perseveraban en la doctrina, pero también perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, yo tengo que preguntar: ¿estoy siendo fiel al evangelio? Pregunta número 1: ¿estoy viviendo de manera bíblica? Número 2: ¿estoy involucrándome con mi iglesia local? ¿Estoy desarrollando relaciones profundas con mis hermanos? Pastor, no sé, ¿quieres saber si tienes una relación fuerte con tu iglesia? Vamos a suponer con el hermano que está atrás, adelante, al lado suyo. Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros te ofende? ¿Quieres saber si tienes una alianza fuerte? ¿Lo sigues amando? ¿O te vas a la siguiente iglesia como si no fuera el mismo cuerpo? ¿Qué pasa cuando no reconocen mi llamado por sobre mis hermanos y cuando Dios decide levantar a otro primero que a mí? ¿Será que para mí mi alegría de ver a mis hermanos crecer está presente, o siento celos, envidias? Y Pablo habló de esto, de las contiendas, de esta poca alegría cuando Dios levante a Pamela, amén, y esos negocios prosperen. Nos vamos a alegrar todos, aunque sea primero que los negocios de Jimmy. Jimmy, ¿te alegraría si Dios primero bendice a Pamela? Gloria a Dios. Y Pamela, ¿te alegraría si Dios lo hace primero con Jimmy? Eso es ser iglesia. Ellos perseveraban, amados. ¿Por qué? Si yo estoy desarrollando dinámicas de competencia, de ofensa, de celo, de abandono, de independencia, amados, nadie sabe nada de ti. Tú no sabes nada de la gente, porque el falso evangelio te dice que eso es trabajo del pastor, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo Hechos 2:42? Que todos los creyentes decían: parte de nosotros faltó este culto, parte de nuestra familia tal vez no está aquí. Y lo que está diciendo la palabra es que todos ellos perseveraban y tenían como prioridad la comunión unos con el pastor con toda la iglesia. ¿Cuál es la dinámica? Unos con otros. ¿Sabes? Entonces,
Dígale a la persona que esté cerca suyo, dígale así: siendo así, estoy abierto a una invitación. Si quieres, cambia la pregunta y dígale: ¿a dónde quieres invitarme hoy? Necesitamos pasar tiempo juntos. Bueno, tenemos la cafetería en algunos momentos aquí, no necesitas ir tan lejos. Claro, ahora salieron todos los amenes. Tremenda publicidad, hermano. Ahora voy a decir algo muy incómodo: que ser fiel al evangelio también es ser fiel a tu iglesia. Es ser fiel unos con otros. Es decir, ¿viste lo que el hermano Oscar? Wow, si yo te contara lo que lo escuché hablando, lo que lo vi haciendo. Lealtad es decir: hey, shh. ¿Te preocupa el hermano Oscar? Llámalo, visítalo, ora por él, fortalécelo. Si Dios te puso la carga, la solución está en tus manos. ¿Por qué quieres contaminar mi corazón en pensar mal de mi hermano Oscar? Sabes, el verdadero evangelio, o 1 Corintios capítulo 12, 13 hacia adelante, nos va a enseñar verdades que el amor, si lo que nos une es el amor no hace nada indebido. Tus comentarios es para orar, hermano. El amor no tiene placer en ver que eso está produciendo daño a alguien más. El amor todo lo contrario, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Realmente nos amamos unos a los otros si no creemos, si no soportamos, si no esperamos. No te soporto, no me baja esa persona, no lo aguanto, no lo acepto. Amados, eso, lo que te enseñó a ser iglesia de esa manera, es un falso evangelio. Unos aplastando a otros, unos comparándose a otros. No, en esta casa renunciamos a estos pensamientos que nos dividen. Si crecemos uno, crecemos todos. Si uno se duele, lo fortalecemos todos. Ninguno se quedará atrás en el nombre de Jesús. Ellos perseveraban. Y por último, y quiero orar terminando este culto, ellos permanecían fieles en su comunión con Dios, que no es lo último, es lo que engloba todo. Es el cierre de ese bolso, es el nudo que cierra esta cinta, es lo que cierra el paquete. Es decir, todo esto solo funciona si perseveramos en el partimiento del pan y en las oraciones, siendo parte del cuerpo de Cristo y comunión con el Señor. Vida de oración, vida de intimidad, vida de clamor, vida con el Señor. El verdadero evangelio, amados, es aquel que reconecta a cada uno de nosotros. Como dice Lucas 18:1, con la necesidad de orar siempre y no desmayar en esta labor. Muchos de nosotros decimos: pastor, es que no sé orar. Dios ha colocado sobre cada uno de nosotros la labor y el llamado de orar unos por los otros, de cubrir nuestras vidas en intercesión y oración, porque la oración no es un accesorio opcional de la iglesia. La oración, amados, es una expresión de fidelidad a lo que Él dijo que deberíamos hacer sin cesar. La oración es la respuesta a toda conversación que tenemos entre nosotros. Tal vez mi hermano dice: tengo un sueño, voy a abrir una empresa. Lo que termina esta conversación: Señor, bendecimos estos proyectos, oro por esa empresa. Las conversaciones: Dani, ¿cómo estás? No, un poco mal, sabe, me encontraron acá, hice un examen. Señor, oramos por estos dictámenes médicos. Tu palabra dice que hay sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cómo estás? No, está todo mal, dice tu palabra, Señor, que aún para un árbol hay esperanza. Un árbol cortado aún tiene esperanza, cuanto más nosotros. Mira, déjame decirte algo de parte del Señor: este no es tu fin. ¿Puedo orar por ti? Las oraciones no es un accesorio de la iglesia.
no es una cosita que puede haber o no. La oración es el fin de toda acción que hacemos como cuerpo de Cristo. Te contaron algo, ore. Te pidieron algo, ora. Diste un consejo, ora. Vas a adorar, ora. Tiene la práctica de la oración no como un accesorio, sino como parte de la vida misma de la iglesia. Porque cuando oramos estamos diciendo: todavía creemos que Dios puede hacer cuando el mundo dice que es imposible. Cuando oramos estamos diciendo: esperamos que Dios intervenga en lo que nadie más puede intervenir. Todavía creemos en sus promesas aun cuando no vemos salida. Todavía estamos esperando que sus milagros sucedan. La oración es decir: Dios, hácete presente en lo que estamos viviendo en la tierra, y que sea la tierra como es hecho en los cielos, en el nombre de Jesús. La oración, amados, es esta base que nos va a llevar a la doctrina, a la comunión, a la oración, a ser llenos de poder, para entonces saber que este evangelio, todos juntos, sabemos que podemos multiplicarlo, podemos compartirlo, podemos fortalecer a otros, podemos levantar al caído. Y entonces termino esta palabra diciendo que para ser fieles al evangelio necesitamos definir claro cómo lo creemos, cómo lo vivimos y cómo lo establecemos. Y solo estableceremos un verdadero evangelio a través de la unidad y la comunión de todos los santos, edificándonos unos a los otros. Tal vez tú has tenido una mirada de la iglesia como ir a un cine, un consumidor que paga por un servicio, que espera ser atendido. Pero quiero declarar, amados, la iglesia no es eso. La iglesia es una familia donde nos edificamos unos a los otros. La iglesia no es un lugar, amados, donde venimos a consumir solamente. Venimos también a compartir, a reproducir, a multiplicar, a servirnos unos a los otros. Y sabes, amados, en este contexto Jesús no dijo en sus últimas palabras: sean discípulos y punto. Él dice: vayan y hagan discípulos. Todo esto comenzó con un: vengan a mí todos los cansados, todos los cargados, atribulados, trabajados, y yo les daré descanso. Pero todos los que vinieron de esta manera en algún momento fueron enviados con un: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Lo que comenzó con un vengan, terminarán con un vayan. Si tú estás en esta iglesia, amados, no es el lugar para ti para estar 20 años consumiendo eternamente un buen culto, buenas canciones, una buena estructura que cada día está mejorando para gloria del Señor y por la fidelidad y amor de tus hermanos. Y yo no quería decirlo, pero muchas veces queremos consumir el beneficio de que lo que con el esfuerzo de muchos hermanos que con fidelidad y amor están construyendo. Pero muchas veces esa mentalidad de consumidores, muchas veces lo que te impide de también colaborar, de ser parte de una edificación. Porque tu mentalidad te enseñó todo gratis, todo fácil, todo para mí, todo asegurado. Pero el reino no, amados. El reino es que ninguno busque su propio bien primero, sino el de otro. En esta casa no debes buscar la mejor silla, debes ofrecer la mejor silla. No debes buscar la mejor atención, debes rendir la mejor atención. Porque todo lo que sembramos, cosechamos. Pastor, me siento solo, nadie me llama. Siempre mi papá me dice: Felipe, pregúntale a la persona: ¿tú llamas a quién? Es que no tengo amigos, ok. ¿Estás dispuesto a, el que quiera, verdad, ha de ser amigo, ha de demostrarse amigo, ha de dar el primer paso? Sabes, amados, la fidelidad se mide con la capacidad de entregar todo lo que he recibido. Solo seré fiel al evangelio cuando yo comience a entregar lo que he recibido. Porque el verdadero evangelio no concluye con un final que yo recibí y me lo guardo para siempre. La fidelidad no termina en conservar lo que recibimos.
La fidelidad consiste en entregar correctamente a quienes vienen después de nosotros. ¿Qué significa entonces ser hallados fieles al Evangelio? Ser fieles al Evangelio no solamente ser fiel a un culto, no es solamente ser fiel a un letrero, a un ministerio, a una posición o algo que haces en la iglesia, sino fieles a Cristo y a todo lo que Él espera que seamos como cristianos, lo que Él nos demanda como hijos de Dios. Porque el verdadero evangelio produce una iglesia que persevera, produce una iglesia que camina, que parte el pan, que ora sin desmayar, que anuncia a Cristo, que espera su venida, que adora porque Él es digno, que intercede hasta ver cumplida su voluntad. ¿Qué hacemos entonces con el evangelio que recibimos? Número 1, lo entendemos. Número 2, lo vivimos. Número 3, lo establecemos. Y número 4, lo multiplicamos. Si no estoy viviendo esto de forma integral, quiero decirte que tu versión de evangelio es la versión limitada, sin suscripción, cuando existe una versión premium. Estás escuchando ahí como Spotify, estás en la mejor música y cómprate el detergente no. Estás viendo una tremenda administración en YouTube y sale oferta del mejor vehículo del año. No. El evangelio, amados, hay una versión con todas sus funciones, con todo el acceso, con todas las herramientas. No te quedes con una sola parte de lo que has oído, no solamente una cosa que has conocido, porque el evangelio lo entendemos. Eso responde a la doctrina de los apóstoles, en qué creemos. Lo vivimos, la comunión y el partimiento del pan, que va a hablar cómo lo vivimos, ¿verdad? Lo establecemos con la cultura, con la vida de iglesia, con el impacto de generación a generación. Y eso responde a una pregunta: ¿qué estamos construyendo más allá que mi propio éxito personal? El evangelio solo lo establecemos cuando estamos impactando generaciones y estamos construyendo algo más allá de nosotros mismos. Lo multiplicamos, número 4, que es la gran comisión y el discipulado. O sea, ¿a quién se le está entregando ahora la estafeta del evangelio para que la lleve a más y más personas? Sabes, amados, el evangelio que somos llamados no es solo a guardar una verdad, no es solo preservar lo que hemos recibido. Es el evangelio que debemos entender, vivir, establecer y multiplicar. Yo quiero terminar, amados, orando, porque la pregunta de esta noche es: ¿seremos hallados fieles? Cuando miramos los primeros cristianos que murieron por esto, que dijeron: mira, fieles hasta morir, fieles a cualquier costo, fieles a pie, fieles a caballo, fieles en barco, fieles con tormenta, fieles con hambre, fieles con abundancia. He aprendido a contentarme en todo, a tener, a no tener, ¿verdad? En la abundancia, en la escasez. Sabes, amados, Dios nos llama a vivir una vida de fidelidad, y la fidelidad demanda de ti permanecer. Permanecer en la doctrina, permanecer en la comunión. Permanecer en la comunión cuesta, porque la comunión se va a querer romper, pero tú y yo tenemos que permanecer en la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Hasta ser salvos depende de nuestra perseverancia. La Biblia lo dice claro, Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios espera de ti que no estés un día sí, un día no. Dios quiere verte fiel hasta el fin. Y creo profundamente que esta palabra está despertando una generación fiel, una generación que dice: Señor, no importan las circunstancias, las ofertas, lo que me ofrezca el sistema, lo que rija la cultura del mundo, Señor, lo que apruebe nuestra sociedad, lo que repruebe las personas en redes sociales. Señor, queremos ser fieles, fieles a tus medidas, no fieles a nuestras perspectivas, fieles a tu palabra, no fieles a nuestros sentimientos, fieles a lo que tu palabra establece como verdad. Y hoy, en el nombre de Jesús, queremos orar y decir: Señor, no queremos solamente recibir el evangelio y guardarlo, retenerlo,
Señor, queremos recibir el evangelio que nos lleve a vivir cambios y que a través de nuestras vidas muchos conozcan que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. Queremos, Señor, traer esta perspectiva que el evangelio va a producir una perseverancia. La perseverancia va a afirmar la doctrina. La doctrina va a traer una comunión sana para que juntos nos presentemos en oración delante de Dios a ofrecer sacrificios agradables, para ser llenos de poder y ser activados en una misión de ir y hacer discípulos a las naciones para poder cumplir tu palabra hasta que Cristo venga. No queremos solamente vivir con la pregunta: ¿cuánta gente llegó? ¿Cuántas personas vinieron a la iglesia? ¿Cuántos milagros vimos? ¿Cuántos ministerios levantamos? ¿Cuántos eventos realizamos? Amados, queremos declarar: oh Señor, hoy somos un pueblo fiel, un pueblo que ama la verdad, un pueblo que desea lo que Él desea, que permanece aún cuando cuesta, que no abandona la verdad, que ama la iglesia, que ora, que anuncia el evangelio, que espera su regreso. Una iglesia que toma la decisión: seremos fieles y seremos fieles hasta el